Queremos conocer la situación epidemiológica en la ciudad de Ramírez, doctor. Ayer hablamos con la ministra de Salud de la provincia sobre la situación en el territorio entrerriano y la idea es conocer un poquito lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos días de diciembre, las primeras semanas de enero, cuando en Argentina hubo un pico, ¿no? ¿Qué pasó aquí en la ciudad de Ramírez en ese momento y cómo es la situación actual? Y bueno, la realidad es la misma. Hubo un pico en diciembre, se notó el aumento de casos. Gracias a Dios la mayoría de los casos son leves, eso se debe a la vacunación, indudablemente, pero hay muchísimos casos, sigue habiendo muchos casos, o sea que deberemos seguir cuidándonos hasta que, bueno, en algún momento irá a dejar de haber tantos casos, pero la mayoría son todos leves, internados tenemos 2 personas con COVID nada más, que no estaban vacunadas, entonces, bueno. La solución es la vacunación. Acá en el hospital seguimos vacunando, primera, segunda y terceras dosis, estamos vacunando lunes, martes y jueves por la mañana acá en el vacunatorio del hospital. Doctor, ¿cuál es el número máximo de casos que hubo durante el pico en la Argentina, aquí en la ciudad de Ramírez, aproximadamente? Y entre 60 70 casos activos, digamos, que nosotros tenemos registro del hospital. Obviamente que había mucha gente que no lo dijo, o mucha gente que ha ido a instituciones privadas, que eso no lo tenemos registrado, porque ahora todo el mundo sabe cómo medicarse, todo el mundo sabe los síntomas, y hay mucha gente que con síntomas no concurre y bueno, se le pasan los síntomas y salen a la calle, y ahí están los problemas, que las personas que tienen síntomas tienen que aislarse, no queda otra opción. Es muy importante entonces que la población sepa que en Ramírez hay casos para que sigamos cuidándonos, porque si pensamos que en Ramírez no hay casos de COVID, a lo mejor nos relajamos, salimos sin el barbijo y no nos cuidamos como debemos hacerlo, ¿no? Sí, hay muchísimos casos, como en toda la provincia, como en toda la Argentina y en el mundo entero. Los cuidados son básicos, o sea, usemos barbijo si estamos en un lugar cerrado con mucha gente, usemos barbijo, no compartamos el mate con personas no convivientes. Y bueno, básicamente son cuidados muy conocidos ya, que no son difíciles de realizar. Totalmente. Sebastián, en el mes de enero, creo, en medio de toda esta situación de COVID en Argentina, hubo algunos cambios en los protocolos, ¿no? Por ejemplo, ya no se testea a todo el mundo como se hacía antiguamente. El problema que hubo con los testeos es que se saturó la cantidad de testeos que se mandaban a Paraná. Hay 2 o 3 lugares en Entre Ríos y era insostenible testear a todo el mundo porque había muchos casos, muchas personas con síntomas y todo el mundo quería testearse. Entonces se cambió el protocolo y se le hacen test únicamente a personas mayores de 60 con algún factor de riesgo y sin el esquema de vacunación, o toda persona que requiere internación. A ella se los testea y se ve el resultado. Y si no, las personas que tienen síntomas que son compatibles con COVID, se los da como positivo por clínica. Exacto. Se entiende que esa persona está cursando un cuadro de COVID porque vive con un familiar quizá enfermo o porque ha tenido contacto con una persona que está cursando un cuadro de COVID. El problema es que todo el mundo quiere testearse, por más que saben que tienen COVID, porque las personas que tienen COVID se dan cuenta, porque lo sienten en el cuerpo, es distinto, no es un resfrío común, sino que se siente. Eso es el testimonio de todas las personas que han tenido. Pero bueno, se les explica y ahora ya la gente ya entiende. Al principio fue duro porque querían que los hisopemos. Y bueno, ahora ya entendieron, porque en todos lados igual se hizo una reunión con la ministra, todos los hospitales, y se decidió testear únicamente a ese tipo de personas mayores de 60, con factores de riesgo, sin la vacunación completa o que requieran internación. Doctor, ¿ha cambiado también el protocolo en cuanto al aislamiento? La ministra de Salud de la Nación indicó que los contactos estrechos ya no deben aislarse como era primitivamente. Nos gustaría escucharlo también, cuál es su opinión y en todo caso indicar a la población qué debe hacer en caso de convivir o trabajar con un contacto estrecho, porque son 2 situaciones diferentes. Una cosa es vivir con una persona enferma y otra cosa es trabajar con una persona que está cursando un cuadro de COVID. Y el conviviente, contacto estrecho de un positivo, son 5 días de aislamiento, si no tiene síntomas, y después 3 días más usando barbijo, extremar las medidas de precaución, no asistir a eventos masivos, no ir a una fiesta, no ir a un cumpleaños, no ir a visitar a personas de riesgo y cuidarse. El positivo, sí, son 7 días más 3 de cuidados extremos. Que
La verdad que yo coincido con esa norma de aislar así, porque ya también la gente cuando venía nadie tenía contactos, vivían solos, ermitaños aparentemente todos Ramírez, pero era entendible, o sea, nadie quería que diga que estuve con tal o con... O sea, si uno estuvo con un positivo, obviamente cuidarse ante el primer síntoma, consultar al médico y aislarse. El que no se aísla es el paciente que no tiene síntomas. Exactamente. Con síntomas nos aislamos, contacto o no contacto hay que aislarse. También con aquellos que tengan algún contacto estrecho en su lugar de trabajo, ¿no? También del lugar de trabajo, usar las medidas de protección en el trabajo y fuera del trabajo. No relajarse en ese sentido. También hubo cambios en cuanto a la vacunación. La tercera dosis al principio era para mayores de 50 años, transcurridos 5 meses, cree usted, corríjame si no es así, luego de la aplicación de la última dosis, ¿no? También hubo un cambio en este sentido. Ahora la tercera dosis la puede recibir todo el mundo. Ahora es a los 4 meses de recibir la segunda dosis. Si tuvieron, el que tuvo COVID tiene que esperar 90 días para recibir la segunda o la tercera dosis. Y ahora sí, ahora todo el mundo puede recibir su tercera dosis. Estamos haciéndolo, tenemos vacuna, así que ya vamos a ver si hacemos otra, como en el poli, otra masiva, sino que ahora hay mucho personal de vacaciones, hay mucha gente que como en todas las instituciones, enero y febrero son meses complicados. Pero bueno, estamos trabajando todos los días en la vacunación. Bien. ¿Qué vacunas se están aplicando en cuanto a tercera dosis, doctor? De todas las vacunas. La que tenemos en falta es AstraZeneca, que no se está consiguiendo. Pero tenemos Sputnik, tenemos Sinopharm, tenemos CanSino, tenemos Pfizer, hay de todas las vacunas, o sea que todo con cualquier vacuna que venga al vacunatorio y se vacune. Quienes recibieron, por ejemplo, 2 dosis de Sinopharm, ¿pueden recibir una tercera dosis de Sinopharm también o siempre se combina? No, puede ser Sinopharm o se combina, no hay problema. No hay problema. Correcto. ¿Han presentado los ramirenses muchas quejas, muchos reclamos por la combinación de vacunas o aceptan aquí en Ramírez la combinación? No, la verdad que no he recibido quejas de ese tipo. Aceptan. La verdad que en ese sentido Ramírez es bastante responsable y mucha gente se ha vacunado. Hay gente que no, que es respetable o no, cada uno tendrá sus razones, pero la verdad es que la vacunación hace que hoy los síntomas sean leves, que sean todo, porque hay un montón de personas que tienen COVID y la han pasado leve, no hay internaciones prácticamente, entonces eso da la pauta que la vacunación es eficaz, sirve y hay que hacerlo para que termine la pandemia y va a terminar siendo una gripe más como todas las otras gripes. Yo creo que esto es el principio del fin, que sea tan contagioso y no tan letal, por así decirlo. Entonces tendríamos que ir midiendo la pandemia en internaciones y en las personas que han fallecido y no por la cantidad de contagiados, porque si lo tomamos por la cantidad de contagiados tenemos un 90% del pueblo que ha padecido más o menos. Y en medio de toda esta situación, el 4 de enero nació el primer bebé del año. Usted, como corresponde, nos pidió que no vengamos a visitar a la mamá y al bebé porque la mamá justamente cursaba un cuadro de COVID en ese momento, ¿no? Exactamente. Cuénteme cómo ha sido esta experiencia, cómo ha trabajado el personal de salud del hospital, porque estamos adaptándonos a situaciones que antes no vivíamos, ¿no? Esto es nuevo también y seguimos aprendiendo en medio de la pandemia. ¿Cómo fue para ustedes, para quienes trabajaron en este parto? Los médicos y todo el personal de salud ya está entrenado ya habían hecho otros partos que la mamá era positiva. Y bueno, se toman todas las medidas preventivas y trabajaron con todos los EPP necesarios y no hubo ningún problema. Bien. No hubo ningún problema. Arrancan las clases, es inminente y en el final le voy a pedir una recomendación para los padres. Es importante que vacunen a sus hijos, obviamente, porque el gobierno anunció que habrá presencialidad plena este año en las escuelas, ¿no? Así que me parece que es muy importante seguir vacunándonos como corresponde. Sí, fundamental que estén vacunados los chicos, que los protejan porque es la única herramienta que tenemos para protegernos, y fundamental es que si el chico tiene algún síntoma no lo envíen al colegio, avisen a la escuela, vayan al médico, le hará el certificado pertinente el médico y no asistan a la escuela. Son poquitos días de aislamiento ahora, son 7 días, la verdad que una semana pasa rapidísimo. Y por ahí si lo mandás al chico con síntomas podés contagiar a personas que
tiene algún factor de riesgo y ahí se complica y no sea tan leve. Y las escuelas deberán contemplar esta situación, obviamente, en cuanto a faltas y días de clases que no son cursados, ¿no? Sí, tendrían que ver también con certificado o algo, porque Seguro. también, seamos sinceros, hay mucha gente que pierde el olfato y el gusto Sí, repentinamente para irse de vacaciones. Eso lo hemos tenido en consultas de todo tipo de empresas y bueno, lamentablemente siempre hay gente que miente, pero son los menos. Así que sí, cada colegio, cada institución verá cómo implementar el tema de las faltas.